que usted vaya en su Biblia a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Listo, le pido que cuando lo tenga listo, por favor se ponga sobre sus pies. Vamos a leer desde el versículo 16. Amén, ya estamos todos ahí listicos. Ok, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva. Colosenses 2:16. Capítulo 2, versículo 16. Luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas esas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. Bueno, y antes de que empecemos un poco a observar el texto bíblico y a mirar lo que Dios nos enseña, yo quisiera hacer un par de preguntas. Si alguien quiere responderlas, no hay ningún problema. En primera instancia, yo quisiera preguntarles, cuando pensamos en religión, ¿qué viene a la mente? Cuando nosotros pensamos en la palabra religión, ¿qué se nos viene a la mente? En los católicos. Bueno, algo más. Cuando pensamos en religión, ¿qué se nos viene a la mente? Algo que se vuelve costumbre, como que se vuelve rutinario, mecánico. Ok, ese algo son actos, acciones, ciertas acciones que se vuelven rutinarias. ¿Alguien más quiere contarnos qué es religión para usted? Cuando le mencionan eso, ¿qué se le viene a la mente? Listo, entonces ahora agreguemos otra pregunta. Cuando una persona ingresa a una religión, ¿qué esperamos que haga? Cuando usted se da cuenta que una persona cambió de religión, o cuando usted se dio cuenta que una persona ingresó a una religión, ¿usted qué espera que suceda? ¿Que cambie qué? A ver, así en ese desorden no vamos a quedar bien grabados. Entonces levantan la mano, por favor. A ver, Sabelia. Que, ok, que cumpla las reglas de esa religión. Lina. Que cumpla ciertos mandatos. ¿Alguien más? Que obedezca ¿qué? A la doctrina donde ingresó, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, nosotros empezamos o esperamos ver cambios, ¿cierto? Pero esos cambios en muchas ocasiones, ¿hasta qué punto, piense por un momento, están relacionados con su forma de vestir, sus actos religiosos? ¿Cierto? O sea, por ejemplo, esperamos ahora que participe de ciertas actividades propias de su iglesia,
¿cierto? Entonces, por ejemplo, si está la iglesia católica, que se persigne, que vaya a procesiones, que se arrodille frente a una imagen. Si está la iglesia cristiana, que ore, que no use rezos, sino que ore. O sea, ¿hasta qué punto nosotros estamos esperando que haga ciertas acciones que son relativas a esa religión? Ciertos cambios externos. Y entonces ahora yo le pregunto, si usted empieza a venir a la iglesia cristiana, generalmente, ¿usted qué empieza a modificar? ¿Lo externo o lo interno? ¿Qué empieza usted a modificar? ¿Lo externo o lo interno? Porque es que a veces mi esposo tiene un dicho, y es que él dice que a veces las personas cuando cambian de religión, cuando se da un cambio de religión, a veces como si sacaran un muerto de una tumba y lo metieran en otro. O sea, sigue siendo el mismo muerto, solamente que ahora está en una tumba distinta. Ese es un dicho que tiene mi esposo. ¿Por qué? Porque aunque externamente empezamos a hacer cosas diferentes, ¿cierto? Ya no nos aguantamos una misa de 50 minutos o no sé cuánto se demora, 35 minutos, sino que ahora nos aguantamos un culto de 1 hora y 45 minutos. ¿Cierto? Ya no rezamos, sino que oramos, ya cerramos los ojos, no nos persignamos. Entonces, a veces pareciera que hiciéramos cambios externos, pero realmente no entendiéramos lo que significa eso, lo que significa haber cambiado de. Entonces, por eso es que hoy yo no quiero que hablemos tanto de religiones. ¿Por qué? Porque resulta que el libro de Colosenses es un libro que fue escrito a unas personas llamadas gentiles. Los gentiles practicaban su religión y en esa religión adoraban a sus dioses, y dentro de ese círculo de gentil inclusive existía una religión que se llamaba la religión gnóstica, y esta religión tenía sus prácticas religiosas que eran las que identificaban esa religión. Pero resulta que ellos empezaron a escuchar el evangelio que les estaba predicando Pablo, y Pablo provenía de otra religión. ¿Cuál? No, la religión judía. Y entonces ellos también tenían ciertas prácticas y ciertas costumbres que identificaban su religión. Y entonces Pablo necesita hacer una claridad. ¿Y cuál es la claridad que Pablo necesita hacer? Yo les prediqué a ustedes hace unos días atrás acerca de estar en Cristo. ¿Se acuerdan del café con leche? ¿Cierto? Con eso no se les olvida, ¿cierto? Estamos aprendiendo o hemos aprendido que ser cristiano es estar en Cristo. Es tener una relación personal con Cristo. Y Pablo les venía enseñando eso. Pero resulta que cuando estos gentiles fueron a entrar a la religión judía, entonces empezaron a escuchar personas que pertenecían a la religión judía diciéndoles, si usted va a entrar a esta religión, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto y tiene que hacer esto. Y usted también pertenecía a una religión en donde hacían esto y hacían esto y hacían esto. Y entonces, ¿qué empieza a suceder con ellos? Que al escuchar eso empiezan a desenfocarse de lo que es ser verdaderamente un cristiano. Un cristiano es una persona que está en Cristo, es una persona que construye una relación personal con Cristo, y muchísimas veces cosas que nos ponen a hacer no necesariamente nos convierten en cristianos, o cosas que nos dicen que no podemos hacer no necesariamente nos convierten en cristianos. Entonces vamos a mirar qué les estaba diciendo Pablo en el capítulo 2. Si usted mira ahí, si devuelve un poquitico, en el capítulo 2 versículo 10 dice: vosotros estáis completos en él, que es la cabeza. O sea, les estaba diciendo, ustedes para ser completamente cristianos, ¿qué es lo único que necesitan? Estar completamente en Cristo, ¿cierto? Pero además les dice en el versículo 11: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cuando ustedes están en Cristo, Cristo corta
el cuerpo de pecado que viven ustedes, y ustedes pueden ser unas personas libres del pecado que ahora son capaces de obedecer a Dios, si están en Cristo. Y por último les dice en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ustedes, cuando reciben a Cristo en su vida, el acta de pecados que había en contra de ustedes, Jesucristo la rompe porque pagó el precio con la cruz y ya los demonios no tienen poder sobre ustedes. Para yo lograr todo eso, ¿qué es lo único que necesito? Estar en Cristo. Pablo venía explicándoles eso, pero en el versículo 16 arranca con una palabra que dice por tanto. Y cuando dice por tanto, ¿qué significa? Por todo lo que les acabo de explicar, nadie los juzgue en comida, en bebida, en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Entonces ellos entraron a la religión judío-cristiana y entonces empiezan a escuchar que hay cosas que ellos no pueden hacer o que deben de hacer porque ahora entraron ahí. Y Pablo les dice, nadie los juzgue. Y cuando les habla ahí en el versículo 16, les está hablando de los judíos a los que ellos ingresaron, a la religión que ellos ingresaron. Y le está diciendo, mire, los judíos tienen ciertas costumbres, tienen ciertas tradiciones que traen de su ley judía, pero ustedes no los pueden poner a hacer eso que hacen los judíos. ¿Y qué aspectos le toca a Pablo a los colosenses? Les dice que nadie los juzgue en cuanto a comida. ¿Había cosas que los judíos no comían? Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, los judíos no comían cerdo, eso es el que más no sabemos. No comían sangre, ¿cierto? Ellos no comen sangre, ¿cierto? No comían animales inmundos, pero tampoco comían animales sacrificados a ídolos. Y cuando esta gente ingresa a la religión, le dicen, si usted quiere ser cristiano, usted tiene que hacer esto. No puede comer estas cosas. Pero no solamente eso lo hacían los judíos, sino que los gnósticos también tenían ciertas costumbres de alimento. Y decían, si usted se va a volver judío y va a dejar el gnosticismo, entonces usted tiene que dejar esto. Yo les quiero preguntar algo, ¿acaso hoy en día no es así que se identifican las religiones? Cuando usted entra a cada religión, usted se encuentra esa característica. Pero le quiero contar algo, el de no comer animales no corresponde solamente a algunas religiones que nosotros conocemos. Por ejemplo, los espiritistas dicen, aquí dice, que pretenden que comer carne animal impide contactar con los espíritus. Entonces, dentro de la religión espiritista, no se pueden comer ciertos animales para poder contactar con espíritus. Pero también dice que los teosofistas y los hindúes les da horror sacrificar toda clase de vida porque creen que el alma de un hombre puede volver a la vida y vivir en un animal o en otros seres. ¿Cómo llamamos eso? Mire, iglesia, hoy le estoy hablando de la diferencia entre las religiones y ser cristiano. Porque las religiones están llenas de formas. Si usted ingresa a esta religión, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. No puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto. Y por eso es que a veces se nos vuelve, como decía, creo que era Lina, una tradición y una carga. Pero resulta que es que también hay un montón de partes y de lugares que también aún espiritistas, o sea, aún demoníacas, practican ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué se vuelve eso? Es una regla para hacerme sentir que yo necesito hacerla para poder ser salvo. Y resulta que yo no necesito hacer eso para ser salvo. ¿Qué necesito yo para ser salvo? Estar en Cristo. Entonces, ellos empieza Pablo a decirles, no permitan que nadie les juzgue en cuanto a comida o bebida. Pero también viene y les dice ahí, no permitan que los juzguen en cuanto a días de fiesta. ¿Quiénes tenían días de fiesta? Los judíos. ¿Y qué días de fiestas tenían? La Pascua, la fiesta de los tabernáculos,
la fiesta de las semanas, que es la misma fiesta de Pentecostés o de las cosechas, la fiesta de la trompeta, el día de expiación, o sea, el Yom Kippur. Tienen un montón de fiestas y apenas llega esta persona a creer en Jesucristo, le dice, si usted quiere entrar aquí, tiene que cumplir todas esas fiestas. ¿Usted se imagina donde nosotros hoy en día, para ser cristianos, tuviéramos que cumplir todas esas fiestas? ¡Qué locura! Eso es una cosa impresionantemente complicada. Entonces Pablo les dice, nadie los juzgue en cuanto a eso. Los judíos tienen una legislación judía y su legislación judía les obliga a ellos a cumplir eso. Usted se quiere volver judío cristiano, o sea, usted quiere creer en Cristo y seguir los principios que enseña la ley, no todas las formas, sino los principios que enseña la ley. Usted no tiene que cumplir las fiestas, usted no tiene que ponerse con eso. Pero aparte de eso le toca otro día, dice ahí, luna nueva y días de reposo. Mire, alguna vez tuve una discusión con adventistas, que los adventistas discuten y discuten, que es el sábado, ¿cierto? Y como aquí algunos saben, tuvimos un par de adventistas viviendo en nuestra casa. Entonces había que hacer el combate. Había que hacer el combate. No, eso no era un debate, eso era un combate. Había que hacer el debate y nos citamos en el tapón. Usted trae sus argumentos y nosotros traemos los de nosotros. Y este argumento declara que no es obligatorio guardar el sábado para el que no es judío. ¿Por qué? Les voy a contar algo que estaba leyendo antier. Mire, la Biblia dice que cuando uno se quiere volver un judío legal, o sea, nacional, de la nación judía, debe circuncidarse. Si usted se circuncida, usted está obligado a cumplir toda la ley judía. Y eso lo dice Pablo. Por eso les digo que si se circuncidan, están obligados a cumplir toda la ley. Y por eso Pablo dice, los que creen en Jesucristo y siguen las enseñanzas de Jesús y las ordenanzas del Antiguo Testamento, no tienen que circuncidarse, porque eso los obligaría a entrar en un montón de normatividad que corresponde solamente a los judíos políticos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Aprender los principios de la ley del Antiguo Testamento. Pero no significa que tengamos que cumplir todas esas leyes tal cual, porque entonces nosotros hemos cumplido algunas. Por ejemplo, ¿cuál es el principio del día de reposo? Reposar y consagrarlo al Señor. Ese principio lo tenemos que seguir cumpliendo, pero no necesariamente el sábado. Eso lo hacen los judíos. Entonces Pablo les empieza a decir, vean, no permitan que nadie los juzgue respecto a esto, a esto, a esto y a esto. Y luego les dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Y cuando habló de culto a los ángeles, ahora se está metiendo con la religión gnóstica, porque ellos venían de gnosticismo, no venían de gnosticismo, venían del gentilismo, pero el cristianismo estaba viviendo una mezcla con el gnosticismo. Entonces estaba metiéndose alguna gente en la iglesia cristiana, pero que tenía ideas gnósticas, y estaba diciendo, si usted quiere ser cristiano, tiene que tener adoración a los ángeles. Y entonces Pablo viene y les dice, no, ustedes no tienen por qué participar de eso. Y mire, yo quiero preguntarle, así como hoy en día les contaba ahorita, los hindúes hablan acerca de los alimentos, esto se puede, esto no se puede, porque si no nos comemos al tío, al primo. Hoy en día también, como en el tiempo de la Biblia, había adoración a cosas misteriosas. Hoy en día también hay adoración a cosas misteriosas. Por ejemplo, ¿acaso no es eso lo que están haciendo con respecto a María? Y le dan cierto misterio a eso. María se aparece, María da visiones, María yo no sé qué. Y mire, hay una cosa interesante, yo quiero invitarle, si alguien tiene una Biblia de las Américas ahí, yo quiero leer ese versículo en la Biblia de las Américas, el versículo 18. Y el versículo 18 en la Biblia de las Américas, mire lo que dice. Nadie os defraude de vuestro premio
deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Escucha lo que dice ahí. Deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué tiene que ver deleitarme en la humillación conmigo mismo y adorar ángeles? ¿Por qué los gnósticos adoraban ángeles? Porque ellos decían, no, qué pena dirigirnos directamente a Dios. Eso es un acto muy altivo. No, 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 yo me humillo y uso un mediador que se llama ángeles. Eso no es lo que hacen con María. No, 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 qué pena hablarle a Dios directamente, al Padre. No, 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 yo me humillo y uso de mediadora a María. Y uso de mediadores a los santos. Y uso de mediadores a el ángel San Rafael, el ángel Gabriel, el arcángel yo no sé qué, y yo no sé qué, y yo no sé cuántas. Eso no es lo que hacen las religiones. Usan de mediadores y creen que están actuando con humildad. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que los mormones también manejan cosas así. Que los espiritistas también manejan cosas así. O sea, ellos también tienen esas formas para pensar que se acercan a Dios. Y Pablo dice, no, ustedes no pueden entrar en esas prácticas, ustedes no pueden hacer eso, ustedes no pueden permitir que les dañen su fe. Y mire, es lo mismo que yo hoy vengo a decirles a ustedes. Les estoy hablando de 3 cosas: fechas de celebraciones, comidas, y les estoy hablando de adoración a ángeles o a otros seres fuera de Jesucristo. Pensemos por un momento si a veces nosotros como cristianos no nos estamos desenfocando en nuestra fe y haciendo eso, sintiendo que somos mejores cristianos. Yo soy más santo porque yo no falto a ningún culto. Yo soy más santo porque yo hago todos los ayunos que dice la iglesia. Yo soy más santo porque allá en la iglesia enseñaron que el primer día del mes hay que ayunar y yo ayuno todos los primeros días del mes. Yo soy más santo porque yo no como esto, yo no como aquello, yo no como lo demás allá. Yo soy más santo y no puedo orarle a Dios directamente, sino pastor, ore por mí. O sea, necesita un mediador. O sea, Dios a usted no lo escucha, escucha al pastor. Pastora, ore por mí. Pastora, es que el Señor la escucha a usted. Y a veces estamos haciendo lo mismo. Entonces Pablo está diciendo, ojo, esas prácticas son prácticas religiosas. Eso no es cristianismo. Y entonces viene y dice Pablo ahí, en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sí, Jehová instituyó esas fiestas en el Antiguo Testamento. Sí, Jehová instituyó esos días de reposo y que no comieran esto y no comieran aquello. Sí, Dios lo hizo, pero lo hizo como una sombra de algo que había de venir. O sea, Él quería darnos una imagen, darnos una muestra, un símbolo, para que nosotros entendiéramos lo celestial, entendiéramos lo que tiene que ver con los cielos. Pero eso no tiene que ser así. Y entonces, cuando Él nos dice eso, ¿qué significa? Sí. ¿Para qué era la fiesta de la Pascua? Para que aprendiéramos que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? ¿Para qué era la fiesta de los tabernáculos? Para que el pueblo aprendiera que Jehová los sacó de Egipto y los sostuvo en el desierto durante 40 años. ¿Para qué era la fiesta de las semanas? Mire, esas semanas son 7 semanas y el último día da 50 días, porque Dios siempre estaba interesado en enseñar el jubileo, porque eso es algo que está profetizado para el futuro. Pero no solamente eso, sino era la forma de decirle al pueblo, yo proveo, yo soy el proveedor, porque soy el que les da las cosechas. Cada fiesta tiene un propósito de enseñarnos algo, y eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Era sombra de lo que ha de venir. Usted no tiene que quedar celebrando la fiesta, usted tiene que aprender el principio que había en la fiesta, y eso era sombra de lo que ha de venir. Pero luego dice en el versículo 18, vuelvo y lo repito en esta versión y lo leo de nuevo, dice: nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles,
basándose en las que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal. Y lo segundo que está diciendo Pablo es, no caigan en esa trampa, porque la gente que hace esas prácticas normalmente se hincha, se cree muy bueno. Y pensemos por un momento, a veces no nos pasa como cristianos eso. No hablemos de ese tipo de fiestas, hablemos, vuelvo y lo repito, yo traje mi diezmo, yo hago devocional todos los días, yo ayuno constantemente, yo voy todo el tiempo a la iglesia. Y a veces, ¿qué va sintiendo la persona? Yo soy bueno. ¿Y cómo se va volviendo? Hinchado. Ay, yo hablo en lenguas y yo oro por los enfermos y se sanan. Y si usted es tan bueno, entonces ¿para qué Cristo? Si usted y yo somos capaces de ser tan buenos, entonces ¿para qué Cristo? Entonces esas prácticas a veces lo que hacen es para hincharnos, para hacernos sentir más espirituales. Pensemos por un momento, si en esas prácticas, pensemos por ejemplo en un profesional, alguien que terminó una carrera, un ingeniero, se mató 5 años en la universidad, se gradúa, ¿cierto? Y ahora se siente que es como un doctor, ¿sí o no? ¿Y cuál es su orgullo? ¿Qué es lo que lo hace sentir así tan? Es que yo me maté 5 años en la universidad para ser un ingeniero. Cuando una persona logra volverse un empresario y adquirir una empresa, ¿cuál es la razón de su orgullo? Es que yo me maté para sacar esta empresa adelante y tenerla donde la tengo ahora. Y cuando un cristiano es muy buen religioso, ¿dónde está su orgullo? Es que a mí me ha tocado matarme mucho para ser buen cristiano. Me toca unas disciplinas espirituales, ¿cierto? Así como en el tiempo en el tiempo antiguo, cuando los católicos, a mí me toca unas disciplinas espirituales para poder ser un buen cristiano. Entonces, si usted está capaz de ser buen cristiano, no venga a la iglesia, usted ya tiene lo que necesita, usted es muy berraco. Y eso no es verdad. Usted y yo necesitamos a Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando usted cree que es bueno, porque hace muchas cosas buenas, se despega de Jesucristo. Deja de depender de Jesucristo, que es el que le ayuda a cambiar. Y Pablo lo que está diciendo ahí en el versículo 17 es: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, si usted y yo, en vez de volvernos religiosos, mantenemos una intimidad con Dios, vamos a ser cuerpo de Cristo. ¿Y qué bendición trae que yo sea cuerpo de Cristo? Versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El religioso no se agarra de la cabeza que es Cristo. Pero si yo aprendo a depender de Cristo, a ser cuerpo de Cristo, entonces yo ¿cómo vivo? Agarrado de la cabeza que es Cristo. Porque ¿qué es de un cuerpo sin cabeza? Nada. Nada. Un cuerpo sin cabeza es nada. Entonces, si usted y yo queremos realmente crecer espiritualmente, ¿de quién tenemos que estar agarrados? De la cabeza que es Cristo, porque nosotros somos miembros del cuerpo. Pero ahí dice que el cuerpo se nutre de la cabeza. ¿Cómo sucede eso? Dice que el cuerpo está unido por sus coyunturas. ¿Listo? Entonces hagamos ese ejercicio. La mano, ¿de qué forma está unida al brazo? Por las coyunturas, por las, lo llama ahí, sí, coyunturas, por las coyunturas que unen estas dos partes.
¿Y cómo está el brazo unido al antebrazo? Yo no me sé mucho de biología. Por las coyunturas. ¿Y cómo está unido la pierna, el muslo a esta parte? Por las coyunturas. Entonces, yo hago parte del cuerpo de Cristo, pero soy un miembro que está unido a otro miembro y que está unido a otro miembro y que está unido a otro miembro por las coyunturas. Y todos esos miembros están unidos a la cabeza. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio y vamos a pensar en lo siguiente. Las coyunturas son los ligamentos que unen los huesitos. Después de que los ligamentos unen los huesitos, vienen los músculos. Y ahí dice los ligamentos, utiliza la palabra ligamento, son los cordones o las cosas que unen las extremidades más grandes. O sea, las coyunturas son las que unen los pedacitos más pequeños y los ligamentos son los que unen las cosas más grandes, ¿cierto? Entonces, vuelvo y hago el ejercicio. Los huesos están unidos por coyunturas y ligamentos. Luego viene el músculo y luego viene encima el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es el que recibe las órdenes del cerebro para hacer todo lo que tiene que hacer. ¿Sí o no? Entonces, si yo quiero crecer espiritualmente, tengo que estar unido al cuerpo, ¿sí o no? Unido. ¿Por qué? Porque si yo estoy unido, entonces vamos a suponer que yo soy esta uñita del dedo gordo. Yo necesito estar unida, ¿por qué? Porque el cerebro va a pasar la información por el cuello, por el hombro, por el brazo, por la mano, hasta que me llegue a la uñita. Y así la uñita, como ustedes pueden ver, crece. En estos días se me partió esta y quedó por acá arriba y me sacó sangre. Pero si no estuviera unida al cuerpo, el cerebro no le podría pasar la ordencita por aquí, por aquí, por aquí, hasta que llegue aquí y le diga, crezca. Pero si yo digo, no me quiero unir al cuerpo y soy el brazo, ¿qué sucede? No llega ninguna orden a mi vida para que yo crezca y aparte de eso, ¿a quién más friego? A los que estaban pegados a mí, que estaban creciendo espiritualmente de cuenta mía. Entonces nosotros debemos de no ser religiosos, pero sí estar pegados de Cristo, cerca de Cristo, junto a Cristo, agarrándonos de Cristo para poder crecer. Porque es la cabeza la que le da la orden al cerebro de que la llanta aquí en la cintura, porque usted está comiendo mucho chicharrón. Es la cabeza, entonces tiene que estar agarrado ahí para que ese chicharrón no se pierda. Tiene que estar agarrada de Cristo. Tiene que estar agarrado de Cristo. Entonces, eso es lo que dice Pablo y por eso termina diciendo ahí en el versículo 16, por tanto nadie os juzgue. Versículo 18, nadie os prive de vuestro galardón. No permitan, muchachos, que los actos religiosos nos priven de nuestra vida espiritual, nos priven de nuestra relación con Dios, porque a veces la iglesia se vuelve eso, una religión monótona. Y si usted y yo no tenemos vida espiritual con Cristo, eso es una religión, algo monótono. Venga, cierre los ojos, alce las manos, cante una canción, siéntese de los diezmos, escuche la prédica. ¿Y cómo se vuelve eso? Vano. Si usted no está vivo en Cristo, eso se vuelve vano. Entonces, por eso sigue diciendo el versículo 20, pues, si habéis muerto con Cristo. Entonces mire que ahí está haciéndoles una pregunta. A ver, vamos a hacer una evaluación, ¿cierto? Ya hablamos de la cabeza, Vamos a hacer una evaluación. Si usted ha muerto con Cristo, está diciendo eso ahí, ¿usted por qué está obedeciendo los rudimentos de este mundo? Y cuando habla de rudimentos, en la versión de las Américas, me gusta más como lo dice, versículo 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. Y me gusta como dice esa palabra,
principios elementales. Vamos a hablar de principios elementales. Si usted ha muerto en Cristo, si usted ya murió en Cristo, ¿cómo así que murió? Murió a este mundo, murió a la religiosidad, murió a el esquema de ser religioso y se convirtió en cristiano. Si usted ha muerto a este mundo y murió a esos principios elementales, usted ya debe estar pasando a otro nivel. ¿Qué significa eso de morir a los principios elementales? Hagamos un ejercicio sencillo. Un principio elemental, sumar. Eso es un principio elemental. ¿Sí o no? Hace años, cuando teníamos 5 años, ¿cómo sumábamos? Con los dedos o con palitos, ¿cierto? Y entonces venían y nos decían 3 más 3. ¿Y qué hacía el niño? 3 más 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un principio elemental. Yo espero que ninguno de los que está aquí todavía sume así. ¿Sí o no? Es que usted ya maduró. Usted ya soltó los principios elementales. ¿Cuáles son los principios elementales en el cristianismo o en el judaísmo? Hay que ir a la iglesia cada domingo. Hay que diezmar. Hay que orar todos los días. Hay que leer la Biblia. Usted ya debió haber madurado. Usted ya sabe esas vainas. O sea, todavía no puede ser un religioso que le digan, hay que congregarse. O sea, usted ya avanzó. Usted ya volvió, creció espiritualmente. Usted ha muerto al mundo. Usted vive para Cristo. A usted no hay que decirle que ore, porque usted está desesperado por orar. A usted no hay que decirle que vaya a la iglesia, porque usted está desesperado por ir a la iglesia y escuchar la palabra. A usted no hay que decirle que cante alabanzas, porque usted está desesperado por cantarle a Jesucristo. A usted no hay que decirle que diezme, porque usted está desesperado por conocer cómo Dios es su proveedor. Amén. A usted no hay que decirle que haga esto, deje de hacer aquello. Usted ya superó los principios elementales. ¿A quién hay que darle los principios elementales? A los que no se han enamorado de Cristo. Ojo con ese escote. Cuidado con esa bebida alcohólica. No salga con esas amistades. Ojo con ese vocabulario. Eso hay que decírselo a los que no han nacido espiritualmente. Pero a los que han nacido espiritualmente, eso ya lo saben. Saben que tienen que tener una vida recta. Saben que hay que andar con orden. Si habéis muerto con Cristo, ¿por qué vivís con los rudimentos de este mundo? ¿Por qué todavía obedecéis preceptos? No toque, no mire, no busque. ¿Por qué todavía le tienen que decir eso? No. Porque ¿sabe cuál es el problema? Dice ahí el versículo 23. Tales cosas, todas esas reglas, todas esas disciplinas espirituales, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría. Claro, cuando usted ve a un cristiano llegó a la iglesia y arrodillarse a orar. Cuando usted ve a esa persona que no sale de la iglesia en todo culto, esas disciplinas espirituales tienen cierta reputación de sabiduría. ¡Wow! Ojo, no estoy diciendo que no hagamos eso. Estoy diciendo que si usted lo hace como un acto religioso, eso no sirve. Porque a mí me ha tocado ver muchos que se arrodillan y se quedan dormidos. Yo tenía un amigo que me decía, Angie, vamos a orar. Y empezamos a orar como a las 10 de la noche, por ahí hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y cuando yo menos pensaba, ¿para qué me dice que oremos y se queda dormido? Mire, esas cosas que parecen espirituales dan cierta reputación de espiritualidad. Pero cuando son religiosas, cuando son actos religiosos, dice ahí en el versículo
23, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O hablemos un poquito más de la religión católica. La religión católica enseñó el voto de abstinencia, el voto de celibato, el voto de austeridad o de pobreza. Dígame qué le pasó a los sacerdotes que les obligaron a vivir un voto de abstinencia o de celibato. Entonces, ponernos un montón de leyes, no haga, nos cambia. Mire, el único que nos cambia es el Espíritu de Dios a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero las disciplinas espirituales no nos cambian. Esas cosas no nos cambian, son reglas y reglas que no nos cambian. Nosotros tenemos que aprender a tener una relación con Jesús. Y en esa relación con Jesús, decir, Señor, me está dando una dificultad no mirar a las mujeres con codicia. Rompa esa atadura de mi vida. Porque yo sé que a usted no le agrada, pero yo puedo meterme de monje. Y las veo pasar y se me van los ojos. Eso no puedo salir del convento. No me den papaya, que hasta la monja la has visto. ¿Por qué? Porque aunque esas disciplinas le dan duro al cuerpo y dan señal de culto voluntario, no son capaces de derribar los deseos de la carne. No son capaces, la religiosidad no puede derribar los deseos de la carne. Y por eso el texto termina diciendo en el capítulo 3, versículo 1. Y mire cómo ahorita preguntaba en el versículo 20, si habéis muerto con Cristo, abandona los primeros rudimentos. Pero ahora está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, ahora le está haciendo otra pregunta. Si usted ya murió con Cristo, si usted ya decidió morir al mundo, soltar el mundo, deje los primeros rudimentos. Pero ahora está diciendo, si usted se levantó con Cristo, si usted es una nueva criatura, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y yo le quiero invitar a que usted analice esa frase. Cuando Dios me está diciendo, cuando Pablo está diciendo, busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, ¿qué me está diciendo? Pensemos por un momento, ¿en dónde está sentado Cristo? Si está sentado ahí es ¿por qué? ¿En qué momento Cristo fue sentado en el trono a la diestra del Padre? ¿Cuándo qué? Cuando venció la muerte, resucitó, fue sentado a la diestra de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, que el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. O sea, si Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, es porque ahora tiene toda autoridad. ¿Dónde le está diciendo Pablo que ponga sus ojos? En el Cristo que tiene toda autoridad. En el Cristo que venció y tiene poder sobre lo terrenal y lo espiritual. Usted no es capaz de vencer un pecado, entonces tiene que meterse con Cristo. Y usted dirá, a ver, explíqueme un poquito eso. ¿Cómo así que meterme con Cristo? ¿Cómo así que buscar las cosas de arriba donde está Cristo? Mire, yo se lo voy a explicar con el pecado más difícil que tuve en mi vida. Y se llamó ira. Ese fue el pecado más arraigado dentro de mi vida. El pecado que traía raíces generacionales.
de mi papá. Mi papá golpeaba a mi mamá en ira. Y yo crecí teniendo la misma característica de comportamiento. En mi casa manejábamos tantas raíces de ira que mi hermano tenía unas crisis de ira, entonces más bien golpeaba las paredes para no pegarle a uno cuando le daban esos arranques de ira. Y a mí me pasaba lo mismo. Y yo empecé a batallar contra la ira, porque obviamente eso es algo que uno no quiere que lo domine. Y fue una batalla de años con Cristo. Y entonces en ese proceso, con las disciplinas religiosas, adquirí un control. Pero resulta que ese control existió hasta que mi hijo nació. Y cuando mi hijo nació, volví a tener arranques de ira contra él, porque no sabía cómo manejar a un bebé. Entonces me llenaba de rabia y lo sacudía y era grosera con él, lo gritaba. Y yo empecé a sufrir mucho por eso, porque ahora mi ira estaba haciéndome generar un dolor sobre mi hijo y empecé a derramar lágrimas. Yo siempre he pensado que si uno quiere ser libre de un pecado, usted tiene que empezar a odiar ese pecado. Y yo empecé a odiar ese pecado. Y lo empecé a odiar porque afectaba a mi hijo. Y entonces, un día que hice algo que me generó mucho dolor con él, yo entré llorando a mi cuarto. Y yo le dije a Dios: Señor, ya yo no quiero tener ira. Estoy cansada. Te he orado mucho para que me quites esto. Y yo ya no quiero más esto. Estoy cansada. Ayúdame. Y yo recuerdo que en ese momento yo sentí la voz del Espíritu. Yo había orado tanto por eso. Yo sentí la voz del Espíritu que me dijo: tienes 30 segundos entre tu ira y tus acciones. ¿Qué vas a hacer en esos 30 segundos? Yo sentí cuando el Espíritu me dijo así: ¿qué vas a hacer en esos 30 segundos? Y yo dije: wow, tengo 30 segundos. Y empecé a hacer el ejercicio. Cuando sentía ira, pensaba y decía: no, no me puede dominar. No me puede dominar. En esos 30 segundos pensaba: no me puede dominar. Y 30 segundos después bajaba. Y cuando empecé a hacer ese ejercicio todo el tiempo, aprendí que ya no me dominaba y no me volvió a dominar. Yo tengo la capacidad de controlarme, y si no lo hago es porque no lo quiero hacer cuando no lo hago. Pero ya eso a mí no me gobierna. ¿Cómo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra, gobernando con toda autoridad. Ponga la mira, dice ahí, poned la mira, ponga su mente, concéntrese, analice, reflexione, piense en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cristo, ¿cómo se vence esto? Cristo, no me conformo con este pecado. Cristo, sácame de aquí. Cristo, yo sé que esto no te agrada. Y entonces termina diciendo el versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Usted y yo estamos bajo las alas de Cristo y necesitamos a Cristo para ser libres. Entonces yo quiero invitarle hoy a que usted decida renunciar a la religiosidad. Créame, la religión cristiana no cambia a nadie. Cristo cambia corazones. Renuncie a los actos religiosos, a las cosas que usted está haciendo por religión, porque yo voy a esa iglesia, porque si me ven allá me van a regañar porque no estoy haciendo eso. No haga las cosas por eso, hágalas por relación con Cristo. Entonces yo le invito ahí que usted cierre sus ojos
y usted le diga al Señor hoy: Señor Jesús, perdóname, porque quizás hasta este momento me estaba relacionando con una religión, con una iglesia, un templo de 4 paredes, pero no estaba entendiendo que lo único que me da vida es mi relación contigo, Señor. Y hoy me acerco a ti, Señor. Yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Pastor, quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar para escuchar